94 estaban teniendo su rol político y sobre todo, pues, comentan el asunto de alrededor del asesinato del candidato entonces Luis Donaldo Colosio. Entonces sale él ahí todo. Por eso lo tengo presente, pero bueno, eso fue en el 94. ¿Ya habían nacido en el 94? Ya, ¿no? No, ok. Les digo que yo tengo una temporalidad, una concepción del tiempo diferente, digámoslo así. Pero digo, yo sí me acuerdo muy bien porque pues fue el año horrible de la devaluación y fue donde yo tenía así como, cambió también mi percepción justo de el valor de las cosas. El costo de las cosas, ¿no? El costo económico de las cosas. Entonces, por si se quieren enterar, es un documental cortito y así se llama en Netflix. A ustedes que les gusta ver las series y se enteran de cómo éramos los mexicanos en el 94. Bien, pues, ¿qué novedades hay, oigan, de lo del asunto que les comentaba de la presentación de los ciclos? Pues aún sin novedad. Se cortó un poquito cuando hablaste, Adriana. No te entendí. Que todavía no hay novedad. Todavía no hay novedad. Ok. Bueno, voy a empezar a poner la presentación. Ya se puede ver, ¿cierto? Sí, profe, ya se ve. Ok, gracias. Recordemos que hay algunos también textos, guías o documentos de consenso, incluyendo algunos o varios trabajos de investigación alrededor de la clasificación, digamos, con una naturaleza más clínica, más que enfocada en los cortes de medición, que proponen que la hipertensión arterial principalmente se encuentra clasificada como este característico rasgo idiopático, que también le pueden llamar esencial o primario. Este tipo de denominación, me atrevo a decir que no nos es indiferente o desconocido, mejor dicho, porque ya habíamos comentado que existen algunas enfermedades que cuando no se puede precisar la causa o la etiología que genera a esa condición de enfermedad, en general se le puede denominar idiopático. Entonces, para el caso de la hipertensión, no necesariamente se alcanza a resolver si la hipertensión es consecuencia de algo que está en este momento, o en ese momento para una persona desarrollándose alternativamente o una comorbilidad como tal. Se trata entonces de esta característica de la hipertensión arterial esencial o primaria, como una de las principales que se encuentran ubicadas alrededor del mundo y pues que resulta ser la clasificación más común, ¿no? O sea, no se puede saber exactamente si existe declarado polimorfismo genético en específico que pueda particularmente, me cayó aquí la atención, que pueda particularmente, digamos, atribuirle, ¿no? Esta cuestión. Pero por otro lado, en algunos casos sí existe esa posibilidad. Esto implica que podemos definir, en el caso de la hipertensión arterial secundaria, que sí existe una alteración en los valores de la presión arterial y que estos pueden ser consecuencia de la presencia de un trastorno clínico alternativo que la esté causando transitoriamente. Esto significaría que puede existir en esas personas la posibilidad de que este desorden o ese desajuste en la presión arterial pueda resolverse si esa condición
se resuelve primero. Ajá. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de desórdenes, ¿no? Cuando pensamos entonces en la complejidad de algunos de estos, por ejemplo, pensemos en el caso de la glomerulonefritis. Podemos decir o anticipar que se trata posiblemente de una infección y que esta infección puede modificar, por ejemplo, la capacidad de retención de líquidos, agua principalmente, alteración en la excreción de sodio y esto genere mayor retención de líquidos y entonces esto altera el volumen plasmático, la resistencia periférica, el gasto cardíaco y puede incrementar el valor de la presión arterial. Podrían pensar, bueno, pero qué tan complicado es resolver una glomerulonefritis, ¿no? O sea, parece ser una infección de vías urinarias altas, de cierta complejidad, pero pues una antibioterapia puede resolverlo. Es cierto, pero a veces en algunas personas este tipo de trastornos renales no necesariamente van a tener una presentación clínica que le denote, ¿no? O sea, que pueda tener fiebre, el dolor de costado, ¿no? O los famosos órganos positivos, pero si eso no fuera así visible clínicamente, entonces puede que haya un estadio relativamente prolongado de infección hasta que se otorgue la antibioterapia y entonces es allí en donde se puede evidenciar más fácilmente. Eh, digamos que una vez que se implementa la antibioterapia, ustedes tendrán muy presente, pues había un grupo farmacológico de antibióticos muy específico para vías urinarias, como eran las fluoroquinolonas, ¿se acuerdan? Este tipo de antibióticos que resultan ser muy útiles en este caso, algunas cefalosporinas, sobre todo de tercera generación, cuando se trata de así de una infección muy compleja o que cierto nivel de resistencia por ocasión de que hagan un cultivo, urocultivo, pues bueno. Entonces, si se resuelve la glomerulonefritis, es posible, si es que se presenta la hipertensión, que ésta se resuelva. Entonces, con este punto o este caso es a donde yo quería llegar, que va a existir cierta complejidad en esas condiciones, se pueden resolver, puede devolverse a la persona a una condición pues de recuperación, en este caso de que ya no exista infección a este nivel del aparato glomerular y entonces pues se nivelan los valores de la presión arterial. Pero si vemos los otros, o sea, si vemos enfermedad arterial, que esto está dado porque a lo mejor por la edad se debilita la capacidad elástica de los vasos sanguíneos que comentábamos, ¿no? Que pueda cursar por algún trastorno hematológico alternativamente, ¿no? Que el parénquima renal se encuentre desgastado, porque a lo mejor se expuso a una persona a una quimioterapia, ¿no? Y erosionó este tejido en donde se lleva a cabo y de manera importante el intercambio de electrolitos. Entonces ahí como que ustedes están pensando, no se va a observar fácilmente una recuperación, ¿no? El aldosterismo primario, ¿no? Lo que llamamos en su momento el hiperaldosterismo, ¿no? Este síndrome de Cohn que se caracteriza por tener incrementados niveles de aldosterona y que ya habíamos anticipado que se trataba de una hormona que regulaba la capacidad de retención de líquidos a través de la regulación de electrolitos. Entonces, pues ya desde ahí también tenemos que ver, esto se debe a que se encuentra alterada la naturaleza de la glándula o las glándulas suprarrenales. Entonces, ya veíamos en su momento, pues que esto tenía también su propio abordaje y que ahí tenemos que pensar en qué se puede hacer. Desorden del sistema nervioso central, porque recordamos que la adrenalina per se, todo este flujo adrenérgico desde la neurona presináptica para alcanzar sus receptores, etcétera, podían alterarse y esto provocar que fácilmente el sistema
nervioso simpático se exacerbara o se estimulara, y entonces podemos tener taquicardia o vasoconstricción más fácilmente, ¿no? Está pendiente por ahí ver el caso de hormonas sintéticas, como el caso de los estrógenos para fines regulatorios en ciertos procesos, como es la reproducción como tal, y que también pueden también ocasionar cierta desregulación transitoria o durante se utilicen ese tipo de productos. Entonces aquí tenemos escenarios en donde pues se puede a lo mejor declarar que existe esta oportunidad de revertirles, curarles. Va a ser difícil decirlo así, pero pues al final está ahí la oportunidad, ¿no? Si se resuelven positivamente, es posible que la hipertensión en esos casos secundarios puedan modificarse igualmente de forma positiva, ¿no? Pero ya decíamos que una fracción importante está dada principalmente por el caso o esta categoría idiopática, que es la que más se encuentra ampliamente distribuida. Ahora, tomando en cuenta lo que en la exposición previa nos comentaban, lo que yo anticipadamente también les había contado sobre cómo tenía que ir modificándose un poco la manera en que visualizábamos el control de la presión arterial, qué debíamos de entender por la presión arterial, de estos sistemas reflejos, que de cierta manera son opuestos a la presión arterial, que es la resistencia periférica y el gasto cardíaco. Dijimos, bueno, podemos tener oportunidad de dilucidar algunos mecanismos de acción, algunos más sencillos que otros, pero hasta este punto habíamos reconocido que para modificar resistencia periférica y gasto cardíaco, el flujo adrenérgico, principalmente es el que ofrece la adrenalina, esta estimulación a nivel del sistema cardiovascular, es el que podemos modificar y el que ya habíamos medio comentado, ¿no? El tener un efecto simpatolítico. Es decir, que queremos llevar la acción del sistema nervioso simpático más bien al parasimpático, ¿no? Es decir, que se reduzca la frecuencia cardíaca, que se pueda disminuir la vasoconstricción y esto ya otorga una alternativa, ¿no? Igualmente los simpatolíticos centrales, por estimular otra gama de receptores alfa-adrenérgicos, pueden impedir siquiera que, por ejemplo, se pueda tener desde la neurona presináptica esta liberación de adrenalina. Ya veremos ahorita esta cuestión. Habíamos anticipado ya algunos aspectos sobre esto, ¿no? También habíamos dicho, si el problema en la hipertensión es la vasoconstricción, pues hay que vasodilatarlos, ¿no? Y habíamos dejado por ahí la idea de los vasodilatadores directos, ¿sí? Verbalmente también estuvimos comentando las ventajas que podría tener el mantener asegurado la regulación pues en sí lo más apropiada posible en el organismo de una persona de los electrolitos, y de ahí que los diuréticos podían tener un rol en el tratamiento de la hipertensión, ¿no? O sea, como que por ahí ya estuvimos, ves, comentando que podrían ir algunos de los mecanismos, ¿no? Sin embargo, también ya tenemos algunos mecanismos más, pues si decimos así en orden de complejidad, que pueden tener un nivel más elevado, porque pueden modificar varias enzimas. Bueno, en este caso, si hablamos de la enzima convertida en angiotensina y el receptor de angiotensina como tales, estamos primero hablando de una enzima, de un receptor, pero que estos pueden tener una influencia sobre diferentes sitios a nivel renal, por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos simultáneamente, y esto algunos pues lo llaman también pues de esta gama de los efectos en combo, lo estaremos comentando. Al final se están dando cuenta que los efectos últimos en estos diferentes clases o mecanismos de acción van a procurar disminuir el volumen sanguíneo y la resistencia periférica.
Habrá algunos fármacos que alteren, como los diuréticos y los bloqueadores de canal de calcio, las concentraciones de otros electrolitos y por lo tanto estos puedan alcanzar por ese reajuste en las concentraciones de electrolitos, otro tipo de efectos que van a principalmente abonarle al gasto cardíaco. Decíamos la vez pasada que el gasto cardíaco, particularmente como un esfuerzo de el músculo cardíaco como tal, pues implicaba un bombeo o un flujo de un determinado volumen sanguíneo por unidad de tiempo. El que lo haga más rápido o más lento ya supone algunas complicaciones cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares. Pero además aquí viene otra cuestión. No es solo la cantidad de volumen eh, y la unidad de tiempo en la que lo hace este gasto cardíaco, sino la fuerza de contracción con la que lo hace, ¿sí? Esto significa que si tomamos en cuenta el caso de la angina o de la insuficiencia cardíaca, el músculo podría en un determinado momento requerir de un esfuerzo de contracción mucho mayor en algunos casos, que esto además implica un gasto energético importante pues, para el propio corazón. Entonces, ya también habíamos dicho, ¿no? Que el propio miocardio, al ser un músculo, requiere también de su propia irrigación sanguínea y por lo tanto de su adecuada oxigenación y ante ciertas condiciones esto puede ser complicado cuando se encuentre deteriorado el sistema cardiovascular, ¿no? Así que tener algunos agentes y combinaciones, como pueden ser bloqueadores de calcio con diuréticos, puede ser importante para revertir algunas de estas cuestiones, ¿no? En general vamos a ver que los diuréticos son, digamos, como los antihipertensivos muy amigueros, ¿no? De otros grupos farmacológicos, o sea, se llevan bien en general con varios de los grupos antihipertensivos que vamos a ir comentando, y esto sobre todo para modificar positivamente estas concentraciones de electrolitos. Vamos a comentarlos posteriormente, ¿no? Ahora, aquí, acuérdense que este tipo de representaciones, que aquí está, porque yo me acuerdo que en un determinado momento solo veíamos algunos segmentos, pero aquí es otra manera de visualizar la influencia que tiene el sistema nervioso simpático y parasimpático a través de todo este entramado de neuronas presinápticas y postsinápticas, ¿sí? Entonces, estos puntos de unión ya los habíamos comentado, ¿no? Son importantes porque al emanar justo de algunos directamente de las regiones más profundas e internas de la corteza cerebral, el hipotálamo y algunos otros en lo que toca a la médula espinal, pues permiten acercar estos, estos entramajes de nervios a órganos de los diferentes sistemas para que tuvieran una respuesta que principalmente puede estar estimulada por la adrenalina, ¿no? Principalmente, aunque ya se acordarán que dijimos que existían otros neurotransmisores pues, excitatorios o estimulantes. Y aquí ya se dan cuenta el caso del corazón. Y en general también habíamos comentado que existían ciertos opuestos, ¿no? Por ejemplo, vean el caso de los pulmones. Aquí hablamos de contracción y aquí hablamos de relajación. Entonces, esta oportunidad de visualizar también un poquito en este esquema del yin y el yang, ¿no? Estos opuestos, nos da también un poco más la idea de hacia dónde queremos a lo mejor llegar por revertir en el sentido del lado derecho, ¿no? El efecto simpático, la estimulación simpática por la acción principalmente de adrenalina, de manera que si lo vamos a contraponer a su uso, más bien a usarlo para un tratamiento antihipertensivo, pues nos conviene que sea puntual sobre ciertos receptores
que permitan particularmente a lo mejor bloquear o impedir este flujo adrenérgico que yo les comentaba. Además, nuevamente aquí una tabla similar habíamos ya anteriormente visto en donde veíamos primero que pues tenían una distribución, que esta distribución parecía, y ahí hicimos como varias aclaraciones, ¿no? Que parecía más bien sugerirnos que así como lo estamos viendo, los receptores principalmente tendían a distribuirse en estos sitios que estamos comentando, ¿no? O se están ahí observando en la tabla. Pero habíamos reconocido que no significaba que, por ejemplo, en tráquea y en bronquiolos hubiera también receptores beta 1, ¿no? O que en arterias y venas hubiera también receptores alfa 2. Dijimos que más bien la proporción era mayoritaria para estos receptores que están dispuestos allí en estos determinados sitios, pero que no necesariamente esto era una cuestión así tan cortante, ¿no? De que solo hay alfa 1 y no puede haber alguna otra cuestión. Ahí ya habíamos hecho esa aclaración, la vuelvo a retomar, pero también habíamos comentado un poco de la acción que se podía observar gracias a alfa 1 y beta 1, en donde comentábamos que principalmente guardaba una relación cardiovascular importante, porque ya decíamos que tienen una relación con la frecuencia cardíaca, de ahí que el tono simpático es importante apreciarlo por la estimulación adrenérgica sobre beta 1, porque pues hace que incremente la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la velocidad de conducción. Acuérdense, cuando hablamos de conducción, pues es del impulso eléctrico, y esto, desde luego, entonces, si hablamos de corazones, del que llega a nuestro sistema marcapasos, y la automaticidad que por ende va a poder regular ese mismo sistema marcapasos. Al final vemos que todo está como para arriba, ¿no? Y entonces, en el ámbito de la hipertensión, ojo nuevamente, ¿no? Pues parece que esto no debería ser adecuado, porque pues una persona no debe de experimentar estos efectos de manera sostenida, incluso lo retomaron en la exposición, y más bien tenemos que promover lo contrario. Y por otro lado, también dijimos, ¿no? Desde la primera sesión en este tema, que a lo mejor sí podíamos experimentar todos nosotros, ¿no? En estos 4 puntos, de forma natural y como respuesta a ciertas emociones, a ciertos momentos en donde tenemos que, por la actividad física, a lo mejor hacerlo, etcétera. O sea, como que sí es normal, pero lo que no es normal es que todo el tiempo, de manera permanente, esto suceda. Sí, entonces, este era así como que el que más llamaba la atención, pero ahora aquí con detalle vemos en el caso de alfa 2, cómo es que también se puede tener una influencia sobre la liberación de la noradrenalina o norepinefrina, pero también en cómo influir en el efecto simpático del cerebro, es decir, desde sí se libera la señal adrenérgica que va a conducir a que la adrenalina alcance vasos sanguíneos y genere vasoconstricción, que alcance miocardio y a manera de checklist en este listado de 4 puntos lo ejerza, ¿no? Que haya taquicardia, que haya un efecto de contractibilidad, de velocidad de conducción y automaticidad elevados, que no queremos que suceda, ¿no? Entonces, me parece que aquí tenemos una forma diferente de ver esta cuestión, de que aquí habíamos dicho que si pensamos en un efecto, ¿se acuerdan? Bloqueante, podíamos pues inhibir ese efecto simpático, y de ahí la denominación lítica, ¿no? Como que queremos romper, ¿no? Hace un poquito como análisis, esta etimología, queremos romper con este tono o efecto simpático y más bien promover lo contrario, ¿no? Como que se vaya más como al tono parasimpático, ¿no? Para que ahora empecemos a observar esto, ¿sí? Este era un poco el efecto bloqueante que habíamos anticipado, incluso lo habíamos comentado para el caso de alfa 1, ¿sí? Y esto, ¿en qué momento van a decir lo vimos? Pues cuando queríamos verificar el que no hubiera demasiado flujo adrenérgico, o sea, que en este caso
en las sinapsis, hubiera demasiada adrenalina estimulando receptores alfa 1, porque pues si hablábamos en el caso de la ansiedad o en la depresión, el caso de los receptores alfa 1, beta 1, podían tener un rol importante, una influencia o contribución, ¿no? O en la enfermedad de esas enfermedades de tipo neurológico. Pero aquí ahora es el enfoque cardiovascular, porque cuando yo les digo que aquí en alfa 2, o sea, la cuestión es muy diferente porque realmente, si se fijan, no estamos hablando de que el efecto de alfa, de estimulante sobre alfa 2 implique propiamente un bloqueo que consista propiamente en que algo impida o antagonice la acción de la adrenalina. Si se dan cuenta, es un poco más arriba esta cuestión, o sea, que impedir que siquiera salga la señal, y por otro lado, que a lo mejor modifiquemos de alguna manera la liberación de noradrenalina desde las vesículas que le contienen en la neurona presináptica. ¿Sí? Entonces, o sea, aquí hablamos de otras cuestiones que pueden resultar interesantes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que iremos comentando. Por lo tanto, si pensamos en esta modificación del tono simpático, y que también debemos de tener presente, puede ya mismo en alguna persona, a lo mejor con cierta predisposición o exposición a todos estos factores que ya estuvimos comentando previamente, que son detonantes de la hipertensión, pueden estar pasando ya mismo de manera silente, ¿sí? O sea, estos efectos de la taquicardia, los efectos de la fuerza de contracción, de la velocidad de conducción de automaticidad, no es algo que se perciba tan fácil, ¿sí? Hay personas que luego comentan, pues es que yo subía a mi habitación, que serían 12 escalones, y a veces llegaba y me sentaba y sí me sentía como que mi corazón se me salía o me palpitaba, ¿no? Pero hay personas que ni siquiera, o sea, ni siquiera notan que el corazón les palpita, entonces ni siquiera sudan o no reflejan clínicamente alguna condición así como eh, de desgaste físico, así como sudoración, que me falta el aire porque subí apenas unos escaloncitos. Entonces yo, como les decía, o sea, puede estar ya pasando de forma silente en alguien y entonces de ahí la importancia de hacer el diagnóstico, decíamos, ¿no? En la ocasión pasada. Y entonces también nuevamente hay que empezar a tener presente, es bien importante, que todavía vamos a ir comentando o tratar de dejar claro cuáles podrían ser algunos fármacos, pues como de primera línea, ¿sí? Porque pues al final es, ok, ya vamos entendiendo el contexto clínico de presentación, pero ¿con cuál se empieza, no? Medio se comentó en la presentación que existen algunas líneas de grupos farmacológicos que podrían ser más útiles, pero la exposición no tenía que resolverlo, ¿no? En este caso no les corresponde tanto a sus compañeros esta cuestión, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta. Los simpatolíticos, por lo tanto, aquí sí debo de decirles, se consideraron la primera línea, pero pues estamos hablando de la década de los 50 o los 60, ¿no? O sea, antes de la época de los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, de comprender mucho mejor el efecto de los diuréticos o de los bloqueadores de canal de calcio. Entonces, esto, digamos que fueron de los primeros fármacos que se contemplaron teniendo presente su capacidad de modificar este flujo desde el punto de vista central, de tal forma que impedían el gatillamiento de la liberación de adrenalina para que en este caso se preservara mejor el tono parasimpático, ¿no? Entonces, en sí, esto es lo que esta denominación incluye, pero cuando pensamos en la denominación periférica, que es esta otra, es más bien ver el otro punto que decía en la lámina anterior. ¿Cómo se puede modificar la liberación de la noradrenalina o la norepinefrina desde sus neuronas especializadas, desde el punto de vista presináptico,
pues para que no lleguen, ¿no? Además, de que existe de forma, aunque sea muy pequeñita, una producción de neurotransmisores desde otros sitios, como puede ser el propio miocardio, que puede tener en esta neurona que es cortita, presináptica en el miocardio, puede tener también liberación de noradrenalina, de ahí el comentario, ¿no? O sea, puede suceder, pero la principal contribución se da desde órganos centrales, ¿no? El que no se libere la noradrenalina. Así que el modificar esta capacidad de exocitosis de un gránulo, de una neurona especializada en adrenalina, pues impediría que esta liberación ocurra y por lo tanto esto ya limita la cantidad de adrenalina en esta persona, ¿sí? Entonces, por eso les decía que esto tenía cierto uso en algunos desórdenes neurológicos, pero aún así, estos tipos de agentes simpatolíticos dijimos pues, que ya no estaban como muy, muy vigentes y por lo tanto pensábamos más bien en otros medicamentos que, por ejemplo, mantuvieran el efecto sostenido de neurotransmisores más bien inhibitorios, ¿no? Entonces, en el caso de los simpatolíticos centrales, vemos en este caso la acción sobre este receptor alfa 2 a nivel, ahora sí que de un tejido pues relativamente profundo, que es el hipotálamo, y teniendo presente, acuérdense que el hipotálamo se va a encargar de, digamos, regular acciones muy específicas que controlan, digamos, algunas aristas de la homeostasis en las personas. El hipotálamo, a pesar de ser un órgano muy, muy, muy pequeñito, acuérdense que también en su constitución de tejido es capaz de tener ciertos sitios especializados en regular estos aspectos de la homeostasis. ¿A qué me refiero con esto? Pues es que ven aquí este centro vasomotor del hipotálamo. Es decir, que hay una región en el hipotálamo que es altamente funcional y especializado para regular las capacidades vasomotoras en una persona. Es decir, el que pueden mandar desde allí señales e impulsos eléctricos que favorezcan más fácilmente la capacidad, por ejemplo, de vasoconstricción y vasodilatación. ¿Sí? También en el hipotálamo, ¿se acuerdan que existe el centro termorregulador de las personas? Es esta pequeñísima región que nos permite controlar, bueno, primero percibir la temperatura y controlarla también en nuestro organismo y que por la acción de algunas prostaglandinas se incrementa su funcionamiento de tal manera que puede generar los incrementos en la temperatura, entre ellos la fiebre o o la hipertermia, porque acuérdense que fiebre e hipertermia no son lo mismo. Entonces, de ahí que cuando ¿qué dice? Que cuando alguna infección genera esta liberación de prostaglandinas que pueden alcanzar a este centro termorregulador, pues generan fiebre y son los AINES los que pueden revertir esta acción, ¿no? También el propio efecto de poner una compresa de agua fría tiene un efecto importante sobre este centro termorregulador. Entonces se dan cuenta que es importante, ¿no? Y tiene una influencia por diferentes sustancias químicas, ¿no? O sea, ahí vemos el caso de la adrenalina, específicamente a a partir de la estimulación de estos receptores alfa 2, hay receptores de prostaglandina, también hay receptores de cortisol, o sea, ahí digamos que se encuentra claramente verificado que se trata de un sitio que va a poder a distancia controlar varias actividades de nuestro organismo, pero también va a ser sensible a desregularse ante ciertas condiciones, ¿no? Entonces, el impedir que en este caso, esta señal adrenérgica ocurra por la liberación inclusive de un
de un potencial de acción, pues esto genera la ventaja de que ni siquiera se envíe a una neurona postsináptica y entonces, además de que no ocurra la liberación de esta señal de adrenalina, desde luego, y del impulso eléctrico, pues esto implicaría a que ya no vamos a tener esta estimulación sobre vasos sanguíneos y por lo tanto se reduce la resistencia periférica, que esta a su vez también puede modificar positivamente el gasto cardíaco en términos de que no se incremente, ¿sí? Entonces, suena bien, pero ya decíamos, ¿no? Seguramente, pues, para cuando dijo Cairo que esto sucedió, pues, tenía sus desventajas, principalmente por los efectos, secundarios, principalmente en la hepatotoxicidad, y teníamos allí algunos efectos, transitorios, ¿no? El que más se requería de estar verificando es el de edema, o sea, porque se podía observar una modificación en la retención de líquidos por modificar la cuenta de sodio. Entonces, el asunto, digamos como que ahí era, a ver, si entonces está el edema y este no se revierte, pues realmente no va a ofrecer mayor beneficio porque el edema implicaría retención de líquidos, incremento en el volumen sanguíneo y ya otra vez le pegamos a la resistencia periférica y el gasto cardíaco, entonces no tendría como mucho chiste. Entonces, estas eran como de las cuestiones que habría como que resolver entonces y limitaba el uso. Pero en lo que toca a su capacidad, lo que vamos a ir viendo es en el tipo de hipertensión que podría ser. Es importante que aquí ustedes tengan presente lo siguiente. Algunos textos y documentos interpretan a los estadios en la clasificación de hipertensión propiamente, a las fases o estadios como niveles de intensidad de la hipertensión. De ahí que cuando hablamos de intensidad en términos de leve, moderado o severo, cuando pensamos en la fase 1 o estadio 1, lo equiparan con este nivel leve. ¿Sí? Cuando hablamos del estadio o fase 2, lo ponen como moderado o lo equiparan a este criterio de moderado. Y severo cuando hablamos del criterio de fase 3 o estadio 3, ¿sí? Ahora, aquí yo espero que tengan presente, porque pues sí, nada más es cuestión que lo recuerden, que en la presentación anterior había al menos un par de clasificaciones que justo hablaban de 3 categorías de hipertensión y que había un criterio o una clasificación que solo hablaba de 2. Entonces, en ese no aplica estas características de severidad, ¿sí? Entonces, espero que lo tengan presente, de manera que ubiquen esta cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, si pensamos en estos estadios, o en este sentido, en el nivel de moderado a severo, pues aquí tenemos esta cuestión de que puede inclusive alcanzar a revertir estos valores de severidad así como a elevados, ¿no? Entonces, esto hablaría de que si hay ciertas complicaciones que una persona puede tener de manera que esté generando que la presión sea de esta fase 3 o severa, quiere decir que no se trata de una cuestión así como que sencilla, ¿no? De que fácilmente el asunto se resuelve con el uso de solo un medicamento en la combinación. Por ejemplo, aquí el caso que se pone, hablamos de ahí de la enfermedad renal o en el embarazo cuando se trata de la preeclampsia, se acuerdan que estos son estos incrementos de la presión arterial, pero ya propiamente en el saco, ¿no? Donde está el bebé. Entonces, en la gestación, pues esto implica que se pueda perder el bebé y es muy importante, por eso estar monitorizando. Entonces, de ahí que estos agentes puedan, en algunos casos, ser todavía útiles, pero aún así, en el caso del manejo ginecobstetra de la preeclampsia, pues va a requerir ya también el uso de una guía muy específica
de en qué trimestre del embarazo se encuentra o en qué semana del embarazo se encuentra, en este caso la mujer, etcétera, ¿no? Pero aún así hay otros fármacos que igual, ¿no? Siguen siendo más seguros en términos de efectos secundarios que ¿no? El caso de la metildopa. En el caso de, vean aquí, empezaré comentando para la clonidina, el nivel, ¿no? Digamos, de uso sobre el tipo de hipertensión, ¿no? O sea, habla aquí de fase o estadio 1 a fase 2 o estadio 2, ¿no? O sea, hablamos de leve a moderada. Y se dieron cuenta también que se refieren allí las potenciales capacidades que puede tener el fármaco respecto a su combinación con otro, y han sido, en este caso, diuréticos. Entonces, aquí vamos a ir viendo también esta cuestión de que se pueden combinar, pues, relativamente de forma más sencilla los diuréticos con otros fármacos, ¿no? Este también va a tener su acción sobre receptores alfa 2, es decir, que va a buscar desde nivel central el evitar el que estas señales y este impulso adrenérgico emane, y por lo tanto lo que vamos a tener es un efecto más bien de vasodilatación, de modificar la resistencia periférica y el gasto cardíaco de forma positiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro caso que va a tener o relativamente un mecanismo similar, ¿no? Y tenemos, además de esta diferencia en lo que toca a la severidad de la hipertensión, su uso también para aquellos casos en donde se encuentre enfermedad renal. El término de enfermedad renal es amplio, y como lo sugiere esta denominación, porque implica desde escenarios de insuficiencia hasta condiciones, como ya les planteaba hace unos momentos, de el tránsito de una infección sobre algún sitio en específico en riñón o asociado, ¿no? Entonces puede verse modificada esta actividad que está dispuesta allí regionalmente en riñón. Hay otros autores que refieren que la enfermedad renal se refiere a cualquier alteración sobre sobre las actividades que per se tiene el aparato yuxtaglomerular o la nefrona, ¿no? Hay quienes hablan ahí de cualquier alteración que ocurra, así de alteración negativa, que ocurra a nivel de estos sitios, pues entonces se refiere propiamente a enfermedad renal, y nuevamente ampara que puede haber en la nefrona una superinfección, sí, puede haber cáncer, sí, puede haber un lito, sí. Entonces ahí tenemos estas cuestiones y quedan amparadas, ¿no? Dentro del término de enfermedad renal. Así que será esto la historia del urólogo que pueda resolver para modificar positivamente los valores de presión arterial. Entonces aquí tenemos ya una estrategia combinada, ¿no? de especialidades. Tenemos aquí también una modalidad diferente de efectos secundarios, varios de ellos autorreversibles. La clonidina en sí no tiene este efecto de hepatotoxicidad, que claramente es como el menos deseado, sobre todo pues, para tener un uso relativamente crónico. Así que esto ya le da una ventaja sobre la metildopa. Aquí yo quisiera, antes de que se me pase, abrir el foro unos minutos para plantear lo siguiente. Ya les decía yo hace unos momentos también, cómo podríamos ir entendiendo esta lectura que yo les propongo aquí, en lo que toca a los usos en la hipertensión, en los niveles de severidad de la hipertensión, tomando en cuenta la clasificación que veíamos la semana pasada de la propia hipertensión, ¿no? De acuerdo a algunos documentos consenso. El planteamiento aquí sería entonces pongan atención. Si pensamos ¿se acuerdan que se hablaba en la lámina anterior de la hipertensión severa, ¿no? O de fase o estadio 3?
¿Creen ustedes que sea adecuado pensar en que una meta clínica sería llevar a esa persona con hipertensión severa a valores de normalidad de la presión arterial? ¿Sería en un periodo de un mes algo deseado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Les dije que no lo voy a repetir y por eso pongan atención, porque es un rollo plantear estas cosas. Pero, ¿qué piensan? ¿Sería deseado llevar de fase 3 a valores normales los valores de presión arterial de una persona? Pues sí, ¿no? Los valores 3 ya eran los más altos, ¿no? Bueno, me acuerdo de 2, pero no estoy seguro de 3. Pero creo que dependiendo de la clasificación sí había una 3. Ok. ¿Alguien más? Bien. Ok. Muy bien. Gracias. La verdad es que es importante que para que podamos cuadrar lo que nos han dicho sus compañeros, tengan presente la información que ya recibieron en la presentación. O sea, si Cairo me está diciendo del estadio 3 o de la fase 3 o de esto de la de que es el estadio más severo, ¿qué significa en términos, digamos, ya numéricos, ¿no? En este sentido. O sea, si el punto de corte era por arriba de los 140 milímetros de mercurio, a ver, equipo, para que le ayuden a sus compañeros, iba en este caso, el valor incremental por fase o estadio cada 10 milímetros o cada 20. ¿Se acuerdan? Los que expusieron la semana pasada. Equipo 4, se requiere su participación, su ayuda, que se manifiesten. Siento que estoy jugando a la Ouija y no me responde. ¿Se acuerdan? Creo que son 20. 20, muy bien. Entonces, no sé si es del equipo, no te veo, pero la cuestión a eso es también para que se acuerden ustedes. En general, son 20 unidades de milímetros de mercurio, ¿no? O sea, el estadio o fase 1 se arranca específicamente en los 140, la siguiente etapa, estadio o fase, arranca en 160, y el más severo, el 3, estadio o fase, arranca en 180. Ya ven que decían mayor o igual, ¿no? No podemos esperar valores por arriba de 200, así como clasificarlo, o sea, esperar que esté clasificado un estadio 4, porque sería así un poco como estilo Looney Tunes, ¿no? Así, ¿estás loco? O sea, sí, esa es la categoría, ¿no? Esta persona se va a morir, ¿no? O sea, ponen por eso mayor o igual a 180 en ese criterio. Y se acuerdan de que, sí, esto lo puso ahí la OMS, como estos 3 criterios, coincide con la norma oficial mexicana, ¿se acuerdan? Por ahí va esta cuestión. Pero ahora, ¿no? Eso es importante, y por eso estoy haciendo esta pausa. Entonces, si estamos ya visualizando ya los numeritos en la presión arterial, y teniendo presente, yo dije hace unos momentos, lo que nos acaban de decir sus compañeros, para resolver el planteamiento, ¿no? Si era bueno, qué tan bueno era bajar
la presión por arriba de 180 milímetros de mercurio a valores de normalidad, ¿qué tan bueno puede ser esto? A ver, ¿alguien me puede decir a qué le llamamos normalidad en la presión arterial? En normalidad, valores de 120-80 milímetros de mercurio. Sí, menor a 120/80. ¿Iguales o menores? Y yo Menor. les decía, para que nos veamos bien peinaditos, dependiendo del documento consenso, ¿no? Del que se esté hablando. No podemos hablar de un punto así, tal cual. O sea, yo les decía así en su momento, así como los caballos de carrera. Cuando respondemos 120/80, vamos como los caballos de carrera, ¿sí? Entonces, si pensamos en un caballo que es libre, pues tiene su vista periférica, ¿no? Entonces, a ver, normalidad, de acuerdo a tal grupo, a tal documento, generalmente incluye 120/80, pero hacia abajo. Incluye ese valor, pero también hacia abajo. ¿Se acuerdan que eso es lo que habíamos dicho? Entonces, bajar 180, de 180 a 120, ¿cómo lo ven? Clínicamente hablando, ¿es posible? ¿Es adecuado? ¿Es correcto? ¿Qué piensan ustedes? Bajar 60 unidades no me parece adecuado. O sea, Entonces, ya vieron cómo ahora cambia la cuestión, ¿no? Porque es propiamente llevar al paciente a un fenómeno de hipotensión. Pero van a decir ustedes, tú dijiste que la hipotensión eran así como valores súper dramáticos, ¿no? O sea, que a lo mejor de valores sistólicos de 60, ¿no? Cercanos a 70, y era así como de, ojo, esta persona necesita reactivar, ¿no? El flujo adrenérgico. Pero, o sea, si hacen sus cuentas, o sea, si pensamos en el 70 y para abajo como la hipotensión y el valor de normalidad de 120 para abajo, o sea, hablamos en términos de unidades en milímetros de mercurio de un grueso numérico importante, ¿sí? Que es lo mismo que veríamos de 180 a bajar hasta 120, pues sí sería una locura, ¿sí? O sea, entonces, el asunto aquí por eso era importante visualizar en esta pausa, esta cuestión, ¿no? Que si queremos, evidentemente, ir revirtiendo la presión arterial, pero no necesariamente va a suceder así como espontáneo. Eso es lo que se espera, ¿sí? Y esto es un elemento bien importante que en la educación sanitaria, en la primera vez de una persona que va a tomar un antihipertensivo, es bien importante decirle, ¿sí? Existe ese riesgo, ¿sí? De que haya como un bajoncito. En algunos fármacos iremos viendo que puede ser menos, en otros más. En estos simpatolíticos, en general, el efecto de hipotensión es relativamente como efecto secundario bajito, pero vamos a ver que hay otros fármacos en donde sí es posible observar la hipotensión como tal, ¿sí? Sí, aquí les decía, ¿no? En los casos de simpatolíticos no tenemos mucha esa lata, pero en otros sí es importante tener presente, además de los efectos secundarios relacionados a propiamente la hipotensión, es comentar cuál es la meta que queremos observar, ¿sí? Entonces, aquí el paciente con hipertensión, recién comunicado del diagnóstico de hipertensión, es un paciente que va a estar confundido, que va a estar a lo mejor enojado, va a estar como casi en la crisis de la depresión, ¿sí? Así como que yo, ¿qué? Porque aquí la cuestión es, perdón, ¿no? Pero, o sea, tengo presente a lo mejor que mi papá y mi mamá murieron de hipertensión, entonces yo me voy a morir. Entonces, aquí es esto, es superar un poquito esta neblina, así como de la que otorga lamentablemente la propia recepción del diagnóstico, y entonces el farmacéutico tiene que ver, bueno, el tratamiento, ¿no? El que va a recibir esto, y es importante. Entonces, tenemos que tener listo al paciente,
Sí, tenemos que pensar que las personas tendrían que estar deseablemente lo más listas posibles cuando se trata de los tratamientos de larga duración o los crónicos. Sí, tenemos que hablar con ellos sobre lo que queremos observar. Sí, cuando ya ven, así lo primero es, pero yo ni sé qué es eso, yo no lo creo, yo les decía estas cuestiones. Y ya cuando empieza la educación sanitaria y empiezan a ver, ok, la hipertensión, esto, el otro, ahora los planteamientos empiezan a cambiar de tono y en otro sentido. Ok, me voy a tomar su Reserpina, ¿no? Ahorita que le pasa aquí la diapositiva. ¿Cuándo me curo? ¿Cuándo se me quita? Entonces, ahí es otra vez, ¿no? A ver, es muy importante su pregunta. ¿Se acuerda que yo le había dicho que ya su sistema cardiovascular, habla que su corazón, el estudio, no sé, dependiendo del diagnóstico? Es importante no mentirle al paciente, ¿no? En lo que toca a la meta que queremos alcanzar, que es procurar regresar a los niveles normales de presión arterial, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular más hipertensión, en general lo que decimos es, su compañera dijo algo bien importante, alcanzar los niveles normales del 120-80 o para abajo va a ser difícil, pero una meta muy importante es que usted se encuentre por debajo de los 140 milímetros de mercurio. Oiga, pero a mí me están dice que lo normal es 120/80. No, a ver, tenemos que ver esta cuestión así, así. Entonces, esto es bien importante plantearlo con el paciente porque si esta persona se queda con la idea de que tarde que temprano se va a curar, o sea, imagínense la decepción que esto implica para esa persona, ¿sí? Usted me dijo que no sé qué, todavía que le traje en Navidad sus galletas, o sea, los pacientes pueden ser un poquito crueles en ese sentido, pero es importante, ¿no? Que en este caso se planteen las metas y las metas también implican el que se puedan reconocer hacia dónde se vislumbra el horizonte, ¿no? O sea, mire, ya después de 6 meses de tratamiento, o sea, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una medición de presión arterial por arriba de 120/80? 120, de 180 milímetros de mercurio. Puede decirnos, ya tienen, ¿no? O sea, ahorita ya estoy marcando 150 y 160, ¿sí? Yo Profe, tengo un 140. O sea, por ahí son metas como a mediano plazo. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, yo. Adelante. Le iba a preguntar si sí vamos a exponer. Nosotros somos del equipo 5. Ay, de veras, eso me estaba olvidando. Sí, yo creo que sí, pero Ok. sí tenemos tiempo. Entonces, aquí cerraré esta parte de manera que no olvidemos esta cuestión, ¿sí? Que los pacientes deberían en un determinado momento tener la información completa en lo que toca también a las metas que se busca, en este caso, tener, ¿sí? Y que por lo tanto, el que se dedique a hacer una programación, porque el paciente se vuelve crónico igual en sus visitas, entonces se tiene que ir planteando un tema en específico, cuáles son los valores que debemos de alcanzar, los tiempos, desde luego la adherencia al tratamiento, y comentar también de cierta manera sobre dónde se está observando el efecto, o sea, cuando digo dónde es, en qué parte de su cuerpo se está observando el efecto del tratamiento, ¿sí? Entonces, esto implica que el que comprenda un poco más el tema de, sé que este medicamento me ayuda a que no retenga agua, ya es una ganancia importante. Sé que este medicamento me ayuda a que, por ejemplo, el trabajo de mi corazón funcione mejor, como puede ser un bloqueador de canal de calcio, pues ya es una ganancia, ¿no? Que mis vasos sanguíneos no estén contraídos, ya para el caso de vasodilatadores, los betabloqueadores, ya es otro tipo de ganancia, ¿de acuerdo? Entonces,
Lo que vamos a ver es precisamente cómo a través de otros sitios podemos alcanzar otro tipo de ventajas, ¿no? Pero al menos quería empezar para que viéramos este contexto y lo fuéramos vinculando. Bien, ya dejé de compartir. Gracias por recordarme. Que no me iba. Listo. Entonces, sí, ya dejé de compartir, ¿verdad? Ya para que Sí, ahorita lo ponemos. Muy bien, gracias. Ahí ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Ah, ok. Bueno, y nada más le iba a comentar que si podemos hacer como el equipo pasado, que pongamos la cámara nada más el que está hablando, porque si no se puede trabar la computadora. Sí, de acuerdo. Bueno, a nuestro equipo le tocó Bueno, hablar de el canal de calcio, la enzima convertidora de angiotensina y el receptor de angiotensina. Somos el equipo 5 y está conformado por Hugo Fuentes, por mí, David Guzmán, Alexis Huerta y Cristian Solares. Ok, primero les vamos a hablar sobre los canales de calcio, sus características moleculares y su actividad fisiológica. Bueno, primero, los canales de calcio son canales iónicos y esto nos permite la entrada de los iones calcio al citosol. Y estos lo que va a provocar es que la concentración intracelular del ion va a aumentar y esto va a producir una despolarización. Esta despolarización lo que va a hacer una señal que va a ser una activación para otras funciones celulares, que posteriormente se las vamos a mencionar. De manera general, la estructura de los canales de calcio es una proteína que está constituida por subunidades. La subunidad alfa, la beta, la delta y la gamma. La alfa, hay un alfa 1 y un alfa 2. Esta es una proteína oligomérica y tiene un tamaño aproximado de 2000 aminoácidos. Estas proteínas en general, no, los canales de calcio, se les llama voltaje dependientes, ya que estos se medían mediante la entrada en respuesta a cambios del potencial de membrana. Bueno, la subunidad alfa 1, que es la formadora del polo selectivo para los iones calcio, posee 4 dominios, que ahí en la imagen son los que tienen como un poco más gris, que son 4 dominios, como se los he mencionado, 1, 2, 3 y 4, y estos a su vez están formados por 6 segmentos de transmembrana. Ahí se puede observar un poco que tienen como 6 tubos dentro de cada subdominio. Y el cuarto de estos segmentos, que vendría siendo el S4, está altamente cargado y se considera que es la zona donde actúa como sensor de los cambios de potencial de la membrana.
La subunidad alfa 2, que es la que se encuentra a la derecha, y la beta son proteínas hidrofílicas, y estas se encuentran en el espacio extra e intracelular respectivamente. Y las subunidades gamma y delta son proteínas transmembranales, que son altamente lipofílicas. Las subunidades alfa 2 y la delta están unidas por puentes de sulfuro. Ahí en pequeño se alcanza a ver que dice SS. Hace referencia a los puentes de sulfuro. El siguiente, por favor. Bueno, hay varias formas de clasificar los canales de calcio, pero de manera general la clasificación más usada se basa en el voltaje que es necesario para desencadenar el paso de la corriente. Eh, Están los de alto umbral y los de bajo umbral. En algunas fuentes hay un umbral intermedio, pero para fines de esta presentación ya será más sencillo. Solo tomaremos como alto y bajo. En los de alto están los canales tipo L, N, PQ y R. Y en los de bajo umbral solo son los T. Siguiente, por favor. Bueno, los canales tipo L son los más estudiados y estos constituyen a la principal vía de entrada de los iones en las células de los músculos cardíacos, esquelético, liso y contribuyen de manera significativa a controlar la secreción de los neurotransmisores, mecanismos de acoplamiento y contracción de las células neuroendocrinas. De estos canales en particular su activación es de un voltaje dependiente y un potencial de activación que depende del tipo de la célula. Y bueno, estos en particulares son los que son un target farmacológico importante, ya que este tipo de canales son de gran importancia para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, neurológicas, como ya lo habíamos visto previamente. Y aquí en la imagen les puse como ejemplo que, por ejemplo, una taquicardia ventricular polimórfica, que es un tipo de patología, hay alteraciones en los canales iónicos de calcio, y esto va a desestabilizar el ritmo cardíaco y se produce la taquicardia. El siguiente, por favor. Ok. Aquí les puse dos en la misma presentación, diapositiva. Les puse los de tipo N, que estos se denominan así porque son específicos del sistema nervioso y de tejidos relacionados. Y se han descrito más que nada en neuronas. Y los canales de tipo P. Los canales de tipo P están también ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central y se les relaciona con la actividad intrínseca de la modulación de la actividad neuronal y liberación de neurotransmisores. Aquí en esta imagen les puse como ejemplo la neurotransmisión de cómo se lleva a cabo a partir del potencial de acción, lleva a la terminal axiónica, esto va a despolarizar la membrana, los canales de calcio se van a activar y el calcio va a poder fluir. Ya con el flujo de calcio va a permitir que las vesículas sigmáticas van a liberar los neurotransmisores, que vendrían siendo los puntitos azules, y el neurotransmisor se va a unir a los receptores que están en la parte de abajo. Y esto va a ser la célula blanco, y en este caso los iones pues se van a provocar esta liberación de los neurotransmisores. En el caso de los canales de tipo P, se llaman así tipo P porque se describieron por primera vez en células Purkinje, que se encuentran en el cerebelo y son como neuronas muy grandes. Y la clasificación de estos canales, sus propiedades físicas se complementan según la sensibilidad a moléculas bloqueadoras de canal. O sea, es otra forma de clasificarlos. Porque muchas veces en algunas bibliografías se encuentran como P diagonal Q, como si fueran como lo mismo, digamos así. Y se les denomina así como PQ porque ambos canales son sensibles a la misma toxina, ya que como les había mencionado, es como otra forma de clasificar, es una toxina que inhibe estos canales, y como se sabe que la misma toxina que inhibe el canal P y el Q son el mismo, se cree que pueden tener la misma estructura, por eso muchas veces lo pueden encontrar como
PQ o encontrarlos por separado. El siguiente, por favor. Y bueno, están los canales tipo T, que estos se activan por despolarizaciones débiles, que como les había mencionado son los, en la clasificación, son los únicos que son de bajo umbral, y estos van a provocar un flujo de calcio transitorio, por eso es la T. Los canales de T se expresan principalmente en el sistema nervioso, cerebro, riñón, corazón e hígado. Y estos están relacionados con el ritmo cardíaco, con la contracción del músculo liso vascular y el crecimiento de las células. En los canales tipo R se pueden encontrar casi exclusivamente en tejido neuronal y entre sus distintos, estos tienen una característica particular de que sus distintos miembros del tipo R tienen una homología del mayor al 60% en sus secuencias de aminoácidos. Bueno, algo importante de estos tipos es que tienen una influencia importante en la secreción de hormonas como la renina, la aldosterona, el péptido natriurético y la insulina. Esto se ha postulado en algunas bibliografías y esto es importante porque posteriormente vamos a hablar un poco sobre la renina. El siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a mencionar un poco sobre bueno, aquí tengo la tabla con algunos canales de calcio y cómo se nombran para que sepan un poco de la nomenclatura, porque tal vez entre algunos canales varía un poco, pero en general los canales iónicos inician con el ion del canal. En este caso es calcio, por eso el Ca. Por ejemplo, en caso de que fuera potasio, pues es una K. El siguiente de eso sigue la V, que vendría siendo el regulador fisiológico, y en este caso es el voltaje. Después sigue el 1.1, que esta se refiere a su familia génica a la que corresponde. Y después sigue el alfa, es de la subunidad de la proteína. Y el 1S se refiere al orden en el que han sido descubiertos. Aquí en la tabla pues es más fácil el orden porque está C, D, F. Y bueno, hasta arriba está la S, que es es una excepción porque la S, o sea, la S es la única excepción en que no va en orden porque fue descubierto en el músculo esquelético. Obviamente de S de su sigla en inglés. Y bueno, esta es la tabla de algunos canales de calcio y como pueden ver la localización que les había mencionado de algunos, que muchos se encuentran en músculo esquelético, corazón, cerebro, músculo liso, en riñones, sistema nervioso, incluso en el hígado y hasta la hipófisis. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la enzima convertidora de angiotensina. También les voy a explicar sus características moleculares y su actividad fisiológica. Siguiente, por favor. Bueno, existen realmente dos enzimas convertidoras de angiotensina. La primera es conocida como, así como su nombre lo dice, enzima convertidora de angiotensina. Algunos, bueno, se abrevia ESA o ECA y algunos le llaman ECA1 para diferenciarla de la segunda, que es la ECA2, pero realmente se le conoce nada más como enzima convertidora de angiotensina. Muchos no le ponen el 1, nada más es un diferenciador realmente. Bueno, este es un componente central del sistema renina-angiotensina. Este sistema es el cual controla la presión arterial al regular el volumen de líquidos del cuerpo. Y es por ello que la enzima desempeña un papel importante en el control de la presión arterial. Esta enzima se encuentra principalmente en tejidos corporales como el riñón, el pulmón, los testículos y el sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Bueno, sobre sus características moleculares, esta enzima es una dipeptidil carbopeptidasa metaloproteinasa y utiliza tanto zinc como cloro como cofactores. En los mamíferos están presentes dos isoenzimas de esta enzima. La primera es la somática y la segunda la testicular. La primera, que es la somática, posee dos dominios catalíticos. Estos dominios son el N y el C, que son aminoterminal y carboxiterminal. Mientras que la
enzima convertidora de angiotensina testicular solo posee un dominio catalítico, que es el carboxiterminal. Esto lo pueden observar aquí en la imagen de la derecha, en donde la enzima de la izquierda es la somática y la de la derecha es la testicular. Bueno, sobre sus aminoácidos, se sabe que la enzima convertidora de angiotensina somática y testicular en humanos contienen 1306 y 665 aminoácidos, perdón, respectivamente. Además, la enzima tiene un tallo que se ancla a la membrana y se rompe en el proceso de eliminación de enzimas, lo que da como resultado actividad de esta enzima en plasma. Siguiente, por favor. En cuanto a su actividad fisiológica, la función bien conocida de la enzima convertidora de angiotensina es la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta conversión aumenta la presión arterial por el estrechamiento de los vasos sanguíneos y es por ello que existen fármacos inhibidores de esta enzima. También participa en la degradación de bradiquinina. La bradiquinina es una hormona peptídica que posee un fuerte poder vasodilatador y además aumenta la permeabilidad de los capilares. Y es por ello que decimos que esta enzima juega un papel importante en el control de la presión arterial. También esta enzima actúa sobre otros sustratos naturales como encefalina, la neurotensina y la sustancia P, que este último es un péptido involucrado en la percepción del dolor. Y además de participar en el control de la presión arterial, se sabe que también posee funciones generalizadas como desarrollo renal, fertilidad masculina, hematopoiesis, eritropoiesis y mielopoiesis, y también en respuestas inmunitarias. Siguiente, por favor. En cuanto a la enzima convertidora de angiotensina 2, esta enzima es una homóloga de la enzima convertidora de angiotensina 1, o simplemente enzima convertidora de angiotensina, y de esta se conoce la actividad enzimática más detalladamente. Al igual que la enzima convertidora de angiotensina, participa en la regulación de la presión arterial y está presente principalmente en el riñón, el corazón, los testículos, el hígado y el intestino delgado. Siguiente, por favor. En cuanto a las características moleculares de esta enzima, se sabe que es una metalocarboxipeptidasa y esta solo posee un dominio catalítico, que es el carboxiterminal, al igual que no sé si recuerdan la enzima convertidora de angiotensina testicular, que también solo tenía este dominio. Además comparte un 42% de identidades con el dominio catalítico de la enzima convertidora de angiotensina y cuenta con un terminal C muy parecido a la colectrina, que puede actuar como una proteína chaperona. Esta proteína chaperona ayuda al plegamiento de otras proteínas. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, la actividad fisiológica de la enzima convertidora de angiotensina 2. Bueno, mientras que la enzima convertidora de angiotensina 1 cataliza la angiotensina 1 a angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina 2 facilita la conversión de la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Esta enzima también degrada la angiotensina 1 en angiotensina 1,9, que es un péptido inactivo. Pero el sustrato que prefiere esta enzima es angiotensina 2 antes que angiotensina 1. Bueno, con estas conversiones contrarregula la actividad de la enzima convertidora de angiotensina 1, manteniendo un balance entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, ya que la angiotensina 1,7 es vasodilatadora, mientras que la angiotensina 2 es vasoconstrictora. También un dato importante es que esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2, no es inhibida por los fármacos que inhiben la 1. Y eso sería todo por esta parte. Siguiente. Bueno, ahora pasamos ya a los receptores de angiotensina y de igual forma vamos a hablar sobre la actividad fisiológica y las características moleculares. Primero hablaremos sobre esas características moleculares, pero antes pasando
a dar una breve introducción sobre lo que representan los receptores de angiotensina. Entonces, ahorita ya les hablaron un poco sobre lo que es el sistema renina-angiotensina. Este sistema lo que hace es producir estos péptidos hormonales, en este caso la angiotensina 1, 2, 3 y 4, principalmente la 2. Y estos péptidos lo que hacen es enviar señales a los receptores de la célula, clasificados como receptores de angiotensina. El octapéptido de angiotensina 2 es el principal mediador. Este es en el que nos vamos a centrar un poco más porque es el que, aparte de que es el más estudiado, parece ser el que induce una mayor cantidad de funciones fisiológicas en el cuerpo. Y bueno, esta angiotensina 2 ejerce sus efectos a través de la unión de dos tipos distintos de receptores de membrana, que es el AT1R y el AT2R. Esto nada más es una abreviación, realmente significa receptor de angiotensina 1 y receptor de angiotensina 2. Y ambos presentan una gran afinidad por la angiotensina 2. Igual nos vamos a centrar en estos dos receptores porque son los que han sido mayormente estudiados, de hecho han sido clonados y caracterizados, por lo que de hecho los medicamentos están en función de estos dos. Este diapositivo nada más acaba de hablar un poco sobre la angiotensina, nos habla un poco sobre la función que tiene en el cuerpo, pero más que nada lo que nos dice es que esta produce vasoconstricción, secreción de la aldosterona, contractilidad cardíaca y que da la liberación de la noradrenalina y disminuye su recaptación presináptica. Esto vamos a mencionarlo mejor más adelante. Nada más que era como para dar una breve introducción de lo que hace esta angiotensina 2 que tanto comenté en la diapositiva anterior. Y bueno, este es el sistema de renina-angiotensina a grandes rasgos. Realmente se salta algunas partes, pero en grandes rasgos es para que se entienda. Y bueno, para que empiece este sistema de renina-angiotensina, primero se da un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático, se debe dar un aumento también del cloruro de sodio en la mácula densa, y también debe haber un aumento en el tono arteriolar aferente. Después de esto, las células de la zona yuxtaglomerular del riñón, lo que hace es activar a la renina. Ya que la renina está activada, utiliza el angiotensinógeno, la cual es una proteína producida en el hígado, una glicoproteína, para que se pueda dar con la ayuda de la renina, que es una enzima, y el angiotensinógeno, que es una proteína, que se pueda catalizar la producción de la angiotensina 1. Y a partir de la angiotensina 1 es que ya viene la actividad de las enzimas que acaba de hablarles David, que son las enzimas convertidoras de angiotensina, que produce la angiotensina 2, y a partir de aquí, si existe una hipercalemia y un aumento en esta proteína, no me acuerdo bien su nombre, y también existe una disminución en la concentración, me parece que de sodio, es que se produce la aldosterona. Pero eso ya es parte de otro proceso. Realmente nos interesa hasta donde se produce la angiotensina 2. Pero bueno, entre sus características moleculares de estos dos receptores es que son receptores con 7 dominios de transmembrana y que se encuentran acoplados a la proteína reguladora G. Entonces, ya sabiendo que estos dos receptores, que es tanto el tipo 1 como el tipo 2, ya podemos englobar varias características y entender su funcionamiento. De hecho, este grupo de proteínas acopladas, más bien este grupo de receptores acopladas a la proteína reguladora G, es un grupo de proteínas bastante grande y de hecho que sí está dedicado a las respuestas hormonales, principalmente de un carácter peptídico. Y bueno, para hablar un poco rápido sobre el funcionamiento de estos receptores, entendemos aquí por la primera imagen, la de arriba, que primero llega nuestra molécula señalizadora, en este caso sería la angiotensina 2. Aquí se ve cómo llega. Y lo que va a pasar es que aquí este complejo de alfa, beta y gamma, esta es nuestra proteína G, la que se ve como en círculos amarillos. Lo que pasa aquí es que una vez que llega esta molécula señalizadora, el GDP cambia a GTP para que se pueda disociar la subunidad alfa
Y una vez que se disocia la subunidad alfa, se hidroliza y se puede dar la respuesta. Después de esto ya se libera la molécula señalizadora y el GDP se vuelve a transformar en GTP. Digo, el GTP más bien se vuelve a transformar en GDP y nuestro receptor vuelve a estar en su estado original. Así se da a grandes términos la respuesta en este tipo de receptores. Y bueno, hablando un poco sobre las características, ¿no? Es que se encuentra en el cromosoma 3, es una glicoproteína y presenta 359 aminoácidos. Teniendo 359 aminoácidos, tiene un peso de entre 41 y 50 kilodaltons. El hecho de que varíe entre 41 y 50 es que depende del nivel de glicosilación que tenga este receptor. Y aquí hablamos un poco sobre la afinidad que tiene este receptor hacia los diferentes angiotensinas que hay. Aquí se da el orden de potencia, hablamos de que es más afín a la angiotensina 2, después a la angiotensina 3 y la que tiene menos afinidad es a la angiotensina 1. Hablamos de que también que hay iones que pueden afectar la actividad de este receptor. Por ejemplo, los iones de sodio, magnesio y calcio pueden afectar un poco su actividad en la unión de la angiotensina 2 con este tipo de receptor. Entonces, y los dominios de transmembrana a la altura del extremo aminoterminal y segmentos correspondientes al primer y tercer bucle son responsables de la interacción del receptor con la proteína G. Hablamos de que siempre los receptores tienen dominios y siempre hay secciones específicas las cuales están dirigidas en este caso, hablamos de la interacción que existe entre el receptor y la proteína G, la cual está acoplada al mismo. Y esta AT1R es de hecho la más importante, es la que se da en mayor expresión y de hecho a la que los fármacos están más dirigidos. Realmente se presenta en diferentes tejidos y pues es la que, digamos, hay más en nuestro cuerpo. Y por el contrario, en el receptor de angiotensina tipo 2 es la que menos está expresada en una persona adulta, pero que en tejidos fetales es cuando más se da su función y cuando es normal que tenga una expresión tan elevada. Pero sí, este tipo de receptor puede incrementarse, puede aumentar su expresión en condiciones patológicas y ya en adultos, acompañadas de un remodelado tisular o inflamación, como por ejemplo la hipertensión arterial o el infarto al miocardio. Igual aquí hablamos sobre su nivel de afinidad, tiene una mayor afinidad por la angiotensina 3. Aquí, de hecho, tiene una afinidad igual, casi igual a la angiotensina 3 y la angiotensina 2. Después de esto ya sí hay una diferencia entre la angiotensina 3.8 y la angiotensina 1.7. Estas dos son producidas por la enzima convertidora de angiotensina 2, las últimas dos, está 3.8 y 1.7. Y de igual forma tiene 363 aminoácidos y tiene un peso de 41 kilodaltons. Esta última, como ya les había mencionado, por el hecho de que ya su expresión disminuye bastante en personas adultas, a menos que se surjan complicaciones patológicas, es que no se tiene tanta información. La mayoría de investigaciones está centrada en el receptor tipo 1. Bueno, yo les voy a hablar sobre la actividad fisiológica de los receptores de angiotensina. Como les comentaba mi compañero Hugo en las primeras diapositivas, existen distintos receptores de angiotensina, pero de igual manera yo me voy a centrar en el 2. Y bueno, los receptores tipo 1, acoplados a distintos mecanismos de transducción de la señal, que estos van a resultar en las principales acciones de la angiotensina 2, tanto ya sea fisiológicas como, por ejemplo, la regulación de la presión arterial y el balance de hidrosalino, como también fisiopatológicas, las cuales van a incluir la hipertensión, la aterosclerosis, insuficiencia cardíaca y enfermedades coronarias, entre otras. Y bueno, estos mecanismos se van a clasificar en dependientes e independientes, esto por la activación de la proteína G, y van a tener distintas fases y características temporales, en las cuales van a estar incluidas la respuesta inmediata, la respuesta en minutos y en horas. Y bueno, más que nada, la respuesta inmediata se va a dar por la fosforilación de la fosfolipasa C,
y además de la activación de la proteína SRC, estas van a ser inducidas por nuestro receptor de angiotensina 2 y van a constituir eventos de transducción de una señal inmediata, por lo cual se va a activar la proteína G. En la respuesta en minutos, la activación de la fosfolipasa A2, la PLD y la tirosina quinasa, además de las vías MAPK, van a ocurrir en minutos. Esto por la activación de la fosfolipasa 2 que les comentaba, porque va a conducir a la producción de aminoácidos y sus metabolitos. Y en la respuesta de en horas, la angiotensina 2 va a estimular una formación de especies reactivas de oxígeno. Esto por la activación de NADPH oxidasa, que va a desencadenar la formación de un anión superóxido y de peróxido. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, la angiotensina 2 no solo va a producir vasoconstricción a través de su unión, sino que los receptores de tipo 1 también van a modular la función simpática. Esto también va a favorecer la liberación de noradrenalina desde las terminales adrenérgicas y van a existir importantes interacciones entre la tipo 1 y los receptores alfa 1 adrenérgicos. Aún no se conoce mucho el papel de los receptores tipo 2, pero generalmente hablando se acepta que podría tener un efecto vasodilatador como parte de algún mecanismo compensatorio en la hipertrofia cardíaca y en algunas condiciones vasculares, como por ejemplo la hipertensión y la aterosclerosis que les comentaba hace un momento. Y bueno, en el sistema vascular, los tipo 2 van a predominar en la capa externa del tejido conectivo y esto parece que se regula por ciertos cationes intracelulares, especialmente el sodio. Siguiente, por favor. Bueno, en la acción renal, actuando sobre los receptores específicos y la angiotensina 2 va a cumplir unas funciones importantes. Estos receptores, por ejemplo, se sitúan en la membrana basal del glomérulo y en el TCP, y esto, ¿qué va a hacer? Que va a mediar la filtración glomerular y además la reabsorción de agua y de sodio. A un nivel medular, la angiotensina 2 lo que va a hacer es favorecer la formación de prostaglandinas y va a regular el flujo sanguíneo además, lo cual nos va a poder ayudar a modificar el sistema contracorriente de esta concentración. A un nivel mesangial va a tener una función tónica. Esto va a hacer como efecto una constricción. Y bueno, en resumen, a nivel renal, la angiotensina 2 va a tener una acción vascular, glomerular, mesangiales y tubulares también. Tanto en las acciones vasculares que van a estar dentro del plano renal, la angiotensina 2 a nivel preglomerular lo que va a implicar van a ser algunas arterias. Esto va a producir constricción y va a reducir el flujo renal. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Aquí más que nada, en pocas palabras, el tono eferente va a predominar en la tasa de filtración glomerular y va a aumentar esto, además de que no se va a modificar y no se va a disminuir. En esta diapositiva, las secciones glomerulares van a estar, como les comentaba hace un momento, va a disminuir por el estímulo de angiotensina 2, lo que va a generar que disminuya. Y en las mesangiales, el mesangio va a responder a un estímulo de angiotensina 2 con una constricción, por lo cual esta filtración va a disminuir. Es como les comentaba en la diapositiva pasada. Entonces, ¿me puedes ayudar con la siguiente, por favor?
Además va a tener acciones tubulares y acciones suprarrenales. En las acciones tubulares, a nivel del TCP, la angiotensina 2 lo que va a hacer es va a aumentar la reabsorción del sodio. Y a través de sus receptores que van a estar situados en el ribete, en cepillo y la unión vasolateral del epitelio tubular. Y bueno, esto se observa cuando la angiotensina 2 sistémica va a aumentar la presión arterial. Tomando en cuenta el punto de vista fisiopatológico, por ejemplo, la falla tubular para responder adecuadamente a la angiotensina y a los mecanismos de la homeostasis del sodio, lo cual va a aumentar estos niveles sistémicos y consecuentemente lo que va a generar es hipertensión arterial. En las acciones suprarrenales, lo que va a hacer es fundamental, ya que a este nivel es aumentar la síntesis y liberación de aldosterona. Entonces, en estos estados de hipovolemia o también de una hiponatremia, que obviamente el estímulo va a ser un poco más intenso que el otro. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para terminar, vamos a terminar con las acciones vasculares sistémicas y las cardíacas, además de las cerebrales, que van a estar en la última diapositiva. Y bueno, aquí va a producir vasoconstricción, aumentando todo el lecho vascular, por lo cual va a generar una resistencia periférica. Y en la cardíaca va a hacer lo que va a medir es la vasoconstricción, sobre todo en alguna respuesta, por ejemplo, alguna angioplastía, y esto va a producir una arritmia durante la isquemia o una reperfusión. Y a nivel del cardiocito va a ser responsable de la hipertrofia cardíaca. La siguiente, por favor. Y ya en la última diapositiva, como les comentaba, va a ser la acción cerebral, que es la última acción fisiológica que va a tener el cual va a ser el estímulo de angiotensina 2, lo cual va a inducir por lo menos 3 respuestas que se conocen, que va a ser un aumento de la sed, estimulación simpática central y un aumento de liberación de la hormona antidiurética. Y esto también va a poder actuar como un neurotransmisor o modulador dentro de este plano. Y bueno, creo que eso sería todo. Bueno, les voy a pedir de favor que para la próxima sesión vamos a tocar algunos aspectos de esto para que lo tengan presente. Y pues ahorita nada más despedirnos y agradecer el tiempo extra a sus compañeros, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos y sí, nos vemos la próxima semana. Nos vemos el jueves. Gracias. Nos vemos. Adiós. Vamos, profe. Hello. Adiós. Nos vemos.